lo que el otro, de jovencito, había escuchado en los pies de San Juan. ¿Qué es lo que Cristo había transmitido? Esta transmisión oral. Hay una unidad, decía, entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Y esta unidad de la verdad, de la revelación completa, nos lleva al conocimiento de Cristo. El magisterio está en función de la revelación. Está en función de detallar, explicar, hacer comprensible la revelación. Explicitar lo que está en la revelación. Por tanto, el magisterio no es dueño de la verdad, sino servidor de la verdad. Cualquier enseñanza, por tanto, magisterial, supuestamente magisterial, entonces que se separase de la revelación, apoyándose en nuevas teologías, por ejemplo, en lucubraciones humanas, ya caería en el anatema que está diciendo San Pablo, porque se estaría separando de su apoyo, que es la revelación. Y yo creo que esto, que es tan básico, tan elemental, en estos tiempos lo tenemos que tener muy claro, porque, por un lado, hay una falta tremenda de vida, de vida. Necesitamos recibir vida. Y el Espíritu Santo, inmediatamente después de Pentecostés, una de las formas como está transmitiendo vida a los hombres es a través de la enseñanza de los apóstoles. Luego no podemos abdicar de esto, es necesario para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Recibir una enseñanza que nos comunique la verdad de Dios. En otras palabras, el Señor confirma la verdad cuando es anunciada. El Señor prepara también a ministros suyos para explicar, detallar toda la verdad, porque los sostiene con el Espíritu Santo, los ayuda con la unción del Espíritu. Luego, esto es voluntad de Dios. Recibimos algo especial, no solo cuando leemos y meditamos en particular la palabra de Dios o textos de padres, de doctores de la Iglesia, de santos, que debemos hacerlo, sino que también la palabra de Dios, como es vida y es para la vida, tiene que ser transmitida de forma vivencial por aquellos que la están viviendo y la pueden transmitir y nos la pueden comunicar. En esa transmisión el Espíritu Santo está actuando y va revelando toda la verdad. Esto lo va haciendo el Espíritu. En la medida en que se enseña la verdad, el Espíritu Santo sostiene lo que se hace en función de la voluntad de Dios, lo que es ordenado por Dios, lo que Dios quiere para nuestro bien. Y Él sella con su acción, con su poder, con su gracia, esa enseñanza. Y también abre nuestros corazones para acoger sus palabras, no las palabras que los hombres decimos, sino la palabra que está ahí dentro, esa que está encerrada, o por la que están llenas, ¿no? Preñadas las otras palabras, esa palabra que comunica vida, la palabra que el mismo Espíritu quiere decirnos a nuestros corazones. Necesitamos esta enseñanza, pero también entender que la enseñanza de los apóstoles va mucho más allá. Se refiere también, por tanto, lo hemos explicado un poquito, a la tradición apostólica, a la vida de la Iglesia, que continúa hasta nuestros días reflejada en la vida de comunidades vivas, porque la Iglesia está viva donde hay comunidades vivas. Si no, pues, pasa lo que dice San Pablo, que si nos conformamos, recibimos la forma de un falso evangelio, de otro evangelio distinto, nos estamos separando, por tanto, de la vida que Cristo nos quiere comunicar. Y vamos poco a poco perdiendo vida y siendo iglesia muerta. Esto puede pasar cuando asimilamos un falso evangelio, cuando aceptamos una falsa enseñanza. Entonces, la tradición está en la vida de la iglesia, en las comunidades vivas que mantienen ese fuego de no algo que me tienen que enseñar, sino que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, el Espíritu Santo nos confirma la verdad, el Espíritu Santo nos permite descubrir lo que a lo largo de la historia de la Iglesia muchos fueron descubriendo también, vivencialmente. La experiencia de conocer a Cristo en el Espíritu, no por la ley, no por una tradición hueca de formas, sino una tradición viva. Está recogida también en la liturgia. Tenemos un acceso a través de la liturgia privilegiado a esa tradición.
está recogida, hay huellas de ella, en los padres de la Iglesia, santos doctores, pero especialmente en los padres de la Iglesia. Recordamos cómo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, se nos refiere cómo San Pablo enseñaba algo que decía el Señor. Dice, como decía el Señor, dice, hay más alegría en dar que en recibir. Buscamos en los evangelios y no vamos a encontrar esa expresión. Por lo menos así, ¿verdad? No la encontramos. Entonces, ¿cuándo dijo el Señor eso? Pues eso lo supo San Pablo. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles se lo comunicaron a través de esa enseñanza, de esa tradición oral. Lo mismo pasa con San Ireneo de León, que nos comunica en sus escritos, los que han llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Cosas que él había escuchado de esa tradición oral. Dice, como decía el Señor, y buscamos en el Evangelio y no lo encontramos. Pero es algo que San Juan, del apóstol San Juan, que había escuchado directamente al Señor y tantas veces, ¿verdad? Su discípulo amado, había enseñado a sus discípulos, a los que él había formado. Entre ellos estaba San Policarpo. Y San Policarpo fue uno que formó también a San Ireneo. San Ireneo es discípulo de San Policarpo. Por tanto, escuchó de San Policarpo lo que el otro, de jovencito, había escuchado a los pies de San Juan. ¿Qué es lo que Cristo había transmitido? Esta transmisión oral, ¿verdad? Y ahí tenemos, por tanto, los padres de la Iglesia testimonios de esta tradición, recogidos. Pero va mucho más allá de esas enseñanzas, que no son muchas, que están por escrito, sino sobre todo, repito, la vida de la Iglesia. Porque esto es lo que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés, comunicar vida, poner la Iglesia en marcha, dar vida. Y esto, al servicio de esto, es al servicio de lo que está este primer fundamento o columna de las primeras comunidades, a la que eran asiduos, todos, lo buscaban, lo apreciaban, lo aprovechaban, la enseñanza de los apóstoles.